Aquí comienza La Hora de la Gente, un programa pensado y realizado por gente de trabajo. Producción general y conducción, Oscar Ovejero. Porque estamos convencidos que es posible un país con crecimiento económico y justicia social para todos. La Hora de la Gente, gente de trabajo. Vamos a hablar con Rubén Giovannini, un dirigente histórico del movimiento de jubilados argentinos. Hola. ¿Cómo te va, Rubén Giovannini? Oscar Ovejero de La Hora de la Gente. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Y acá preocupado porque otra vez quieren ajustar el tema de nuestros adultos mayores, las jubilaciones para beneficio del Fondo Monetario, parece, ¿no? Sí, para los acreedores de la deuda. La verdad es que es algo gracioso, ¿no? Porque siempre hay una excusa para pagar. Entonces, ellos quieren quedar bien, primero que la deuda, siempre se la garantizaron. Si vamos a hablar de la deuda, tenemos que hablar de la historia de la deuda. No te olvides que la deuda fue generada en su gran parte, y ahí comenzó el desfasaje nacional, por el gobierno militar, por la dictadura militar. Cuando vino la democracia, Alfonsín se desgañotó diciendo que la deuda era ilegítima, que era una deuda creada por un gobierno de facto, que tenía razón. Era ilegítima desde el momento que un gobierno de facto sabe muy bien que cuando adquiere un crédito, el banco que presta, en este caso el Fondo Monetario, los organismos multilaterales de crédito, saben muy bien que son préstamos de alto riesgo. Claro. En un Estado de Derecho eso puede ser desconocido por parte del gobierno legítimo, electo por el pueblo. Claro. Sin embargo, endeudó a la Argentina en forma escandalosa. Hay una denuncia hecha, un libro inclusive que escribió Alejandro Olmos, donde denuncia el tema de la deuda externa, y el juez Ballestero la investigó, se la mandó al Congreso. Una vez que falló, se la manda al Congreso para que el Congreso, como bien lo dice la Constitución, artículo 75, inciso 7, las tratativas de la deuda interna y externa son facultades del Congreso de la Nación. Puedo observar que el Congreso de la Nación siempre está ausente en las tratativas de la deuda, violando olímpicamente la Constitución Nacional, en la manda que vuelvo a repetir, artículo 75. ¿Qué pasó? Alfonsín llega de presidente, manda a Griffin a Estados Unidos. Griffin medio se retomó porque no quiso quedar en la historia como un sinvergüenza, y vinieron los otros ministros y convalidaron la deuda que Alfonsín, muy suelto de cuerpo, había dicho que era ilegítima, y la reconoció. El Congreso no la denuncia, que era lo que tenía que haber hecho. El Congreso de la Nación no bien asume facultades de los representantes del pueblo a desconocer. Y sin embargo, se reconoció. Después vino Menem y la volvió a renegociar, y ya la deuda quedó en la historia, a pesar de que el juez Ballestero, en el gobierno de Kirchner, manda al Congreso de la Nación el fallo diciendo que la deuda era ilegítima y que era facultad del Congreso renegociar y negociar lo que se debía y lo que no se debía. Durmió el sueño eterno hasta el día de hoy en los cajones del Congreso de la Nación, y se sigue pagando a los organismos de multilaterales de crédito una deuda ficticia, una deuda, como bien lo demuestran las pericias realizadas por aquellos peritos que participaron en la denuncia de Alejandro Olmos, y queda demostrado que mucha de esa deuda eran meros asientos contables, y que una gran parte de esa deuda la nacionaliza Cavallo con una resolución del Banco Central, siendo presidente del Banco Central en la época del proceso militar, que eran las deudas públicas, eran deudas privadas
de casi todos los empresarios argentinos, empresas argentinas, las más importantes del país, que habían contraído deuda externa y el Estado les haría de garantía. No pagaron la deuda que habían contraído y ¿sobre qué avanzaron? Avanzaron sobre el Estado, porque era el garante. Entonces, ¿qué pasó? El Estado se tuvo que hacer cargo de esa deuda y pasó a ser de deuda privada, deuda pública. Sin embargo, vos fíjate qué contradicción, ¿no? A Patti, por ser un simple comisario, no lo dejaron asumir como diputado, porque decía que había participado en el proceso. Sin embargo, Cavallo, que nacionaliza 23.000 millones de dólares de deuda ficticia, de deuda que eran meros asientos contables y de deuda de tipos que endeudaron la Argentina y no pagaron, pudo ser ministro, pudo ser diputado, y nadie alzó la voz para decir, no señor, este es un traidor a la patria, que las cosas que pasan en la política, ¿ves? O sea que, bueno, la cuestión es que te quiero cortar porque recién nombraste ahí a Cavallo y como los jóvenes, nuestros jóvenes saben un poco de nuestra historia, es como que está mal contada la historia y no les gusta. Por ahí les suena Cavallo y asocian con... ¿Vos te acordás que era Cavallo Belli, no? Aquella historia. Mirá qué raro. Sí, ¿no? Y Alberto Fernández, presidente actual, en ese momento era el jefe de campaña, Ojo, no olvidarse de eso. Sí, porque hay poca memoria en la política argentina. Y a los pibes no engrupen y le hacen ver, le venden figurita, viste, que nada que ver con la verdadera historia de lo que pasó acá. Sí, la otra vuelta me acordaba cuando fundió una empresa de seguros y después estuvo una superintendencia de seguros, ¿te acordás? No, y fue el que destruyó lo que Perón creó. Él estando como en la superintendencia de seguros, claro. La superintendencia de seguros no era más ni menos que el Instituto Nacional de Reaseguro creado por Perón. Porque ese instituto fue creado por Perón para que se hicieran compañías de seguros argentinas para asegurar las cargas que se enviaban al exterior, digamos la exportación, las cargas en los buques de la Marina Mercante, eran todos asegurados por compañías de seguro argentina. Entonces, en lugar de hacerlo el Joy Bank, que era en aquel momento la compañía de seguro, que era el Banco de Inglaterra, se aseguraba todas las cargas. Entonces Perón, para evitar que esa fuga de dinero fuera a parar fuera del país, crea el Instituto Nacional de Reaseguro, que garantizaba a las empresas de seguro argentinas para que ellos fueran los que aseguraran las cargas que se enviaban al exterior y las cargas que se traían del exterior. Entonces, ese instituto, eso iba concatenado con la creación de la Marina Mercante. ¿Y para qué? Para evitar que los fletes los hicieran y para nosotros tener bodegas frías, porque no teníamos. Entonces se creó una gran cantidad de astilleros para tener bodegas frías, y entonces toda la exportación y la importación que se hacía a través de las compañías de seguros nuestras, se aseguraban, y nosotros, como decía, con la creación del IAPI, los buques que de acá se iban cargados volvían con cargas, pero ¿qué traían? Tecnología, traían tornos, por eso decía Perón, buque que se va lleno, volverá lleno. Entonces aprovechaba el viaje de ida y el de vuelta, y lo que traía era aquello que servía para la industrialización del país. Vos sabés que sería bueno que te llamen, a ver si les podés contar lo que estamos hablando, porque no encuentran la forma de cómo volver a hacer reflotar aquella Marina Mercante que tantos beneficios económicos traía para el país, ¿no? Bueno, vos fíjate que precisamente Argentina en aquel momento era una de las potencias. Si el Perón lo partió en el 55, no es porque la Argentina estuviera mal, sino precisamente porque apuntaba a ser un país con que iba a competir con las grandes digamos, potencias mundiales. La Marina Mercante Argentina era la tercera en cantidad de tonelaje del mundo en ese momento, y con toda la producción que nosotros teníamos, sin contar que no teníamos tecnología. Claro. Los pibes
Por acá todo el mundo habla, pero Perón tuvo que gobernar con el arado del hombre y el caballo, o el buey. No teníamos clavos, no había clavos. Acá ni los alfileres se fabricaban, lo dice Perón en el libro Los Vende Patria. Me voy y lo dejo fabricando esto, para que lo vuelvan a vender otra vez. El pueblo sabe muy bien quiénes son sus enemigos. Si es tan tonto que se deja convencer y despojar, suya será la culpa y suyo será el castigo. Creo que si en la página, según la edición donde fue editado el libro, está entre la página 16 y 17. Qué buena frase, mirá cómo estamos, porque... Y bueno, se lo advirtió, Perón le dijo, cuando llegué al país ni los alfileres se fabricaban aquí. Qué bárbaro. Me voy, le dejo una marina mercante, le dejo esto, le dejo los ferrocarriles, le dejo todo lo que dejó Perón. Se lo dice en el Paraguay cuando a él le hacen el famoso reportaje, cuando le preguntaba a un periodista si era cierto que habían encontrado 1000 pares de zapatos, y Perón tenía una chispa, esa chispa de hombre rápido, y agarré y dice, puncho, ni que fuera un 100 pies. Qué falta que hace que vuelvan a volver a escuchar lo que Perón pensaba, decía, porque estos muchachos no estoy culpando a Leopoldo Fernández ni a las últimas autoridades que asumieron hace poquito, pero si Perón volviera de vuelta a poder vivir, ojalá hubiese sucedido eso, yo creo que realmente se muere de vuelta, porque el desastre que han hecho con todo lo que ha dejado el peronismo. Vos fijate que en esta pandemia que tenemos ahora, en esta Argentina de 100 días de cuarentena mentirosa, los hospitales del 45 al 50 son los que están aguantando el desastre social en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y sí, lamentablemente, vos fíjate que todas las obras, los hospitales importantes, y todo lo hizo Perón en la Argentina. A la Argentina la hizo Perón. Yo me acuerdo que el haber leído que a Perón le criticaban de una manera brutal el hospital que hizo en Comodoro Rivadavia. ¿Cómo va a ser un hospital para gastar la inversión, para tan poca gente, qué sé yo? Pasaron 70 años, ¿sí? Y hoy, con 7 veces más de la población que había, el hospital todavía da abasto para atender a la gente. Sí, es una cosa... Es decir, una cosa es gobernar haciendo chapucería y otra cosa es gobernar para el futuro. Por eso vos tenés que todos los hospitales que hizo Perón son señores hospitales, más allá que lo que hicieron hacer en bolsa, como pasó con el hospital de Clínica, que lo querían tirar abajo para hacer no sé qué estupidez, porque acá todo lo que se hacen son estupideces de los diferentes gobiernos, y voltear la Argentina de Perón, que fue aquella Argentina diseñada para que fuera potencia. Vos observás las obras de General Perón, mirá las facultades que era la Fundación Eva Perón, la Facultad de Ingeniería, mirá la Facultad de Derecho, mirá los hospitales, el Hospital de Clínica, que era el hospital donde iban a estudiar el Hospital de Odontología. Todas esas son obras que hizo Perón. Es increíble, te digo, ver esta Argentina, como estamos en este momento socialmente tan mal, porque venimos ya golpeados de diferentes gobiernos, y lo que a mí me duele, a mí como argentino, ya como un tipo de muchos años de militancia, me duele ver cómo fueron, si le querés, excluyendo a los adultos mayores. Es una carga. Bueno, ese es otro tema. Vos sabés que acá muy poca gente sabe cómo surge el artículo 14 bis en la Constitución reformada de 1957. Los derechos eran, vamos a empezar a hacer un poco de esto. La Constitución que nosotros teníamos era la de 1853 con su reforma en 1860, 1898, que eran las reformas liberales y la reforma de la oligarquía argentina, porque la Constitución de 1853, si bien dicen que es una Constitución federal, si vos ves en la práctica, nosotros seguimos siendo
tan unitarios como cuando estaban los Rivadavia y cuando estaban los gorilas que derrocaron a Rosa, ¿no? Porque los que derrocan a Rosa, pero lo define muy bien un día que dice Isaac Rojas, le hacen un reportaje y él dice: nosotros seguimos la línea histórica, Mayo, Caseros, 55. Entonces Perón, que también no se le escapaba una, dice: nosotros la línea histórica de Mayo, Caseros, 55, le oponemos la de San Martín, Rosas, Perón. Y ahí comienza el revisionismo argentino, porque hasta ese momento Perón tuvo que, inclusive comprando los ferrocarriles, tuvo que ponerle el nombre de liberales, antirrocistas. ¿Por qué? Porque la educación de Rosas, de la caída de Rosas para adelante, había sido una educación que fue la misma que recibí yo después del 55. Nos enseñaban del tirano, la primer tiranía era la de Rosa, el tirano prófugo era Perón, y nos llenaron las cabezas, pibes éramos, de que Perón era un tirano, un dictador, y toda la porquería que nos quisieron meter. Pero vos sabés que a medida que uno crece, va leyendo, se va instruyendo y ya no lee al que le miente, busca la verdad. Y la verdad es que si Rosa era tan malo, como nos decían, y lo comparan con Perón, y entonces ¿por qué Perón es tan bueno que a nosotros no, a mi madre le dio dignidad porque mi madre era sirvienta y conoció al Franco cuando sirvienta con cama adentro, y conoció el Franco porque Perón creó el Franco para esa gente y le dio el aguinaldo y dio la jubilación? Entonces ahí vos empezás a decir: no, bueno, entonces Rosa fue bueno, y ahí empezás comparativamente, y después viene el estudio, empezar a estudiar con los revisionistas, y empezás a descubrir que todos aquellos que a vos te habían, que tienen plazas, monumentos en las plazas y nombres en sus calles, fueron terribles traidores al pueblo argentino. Y entonces ahí es donde se da eso de que, bueno, ni Perón ni Rosa fueron tiranos, porque también tenés que analizar, si Rosa era un tirano, ¿cómo es que San Martín le lega sus árboles? Claro. ¿Te das cuenta? Claro. Y ahí se hace lo que sería este revisionismo histórico. Por eso vos fijate que ahora quieren ponerte una historia que comienza después del 76. Ahí nace la historia hoy. Para atrás no existió nada. De 76 para adelante la historia. ¿Por qué? Porque quieren terminar con la historia, porque así es terminar con Perón, lleva a Perón. Y la obra que Perón le legó a los argentinos, y que muchos cantando la marcha peronista la destruyeron. Porque las empresas del Estado, Perón tuvo la necesidad de nacionalizarlas, porque si no, no podía hacer la revolución industrial que él quería hacer para que la Argentina fuera un país no solamente agrícola o ganadero, sino que también hubiera una industria que pudiera hacerla crecer a la Argentina. Y vos fijate que a Perón en el 55 lo derrocan. ¿Por qué? Porque Perón llega al acuerdo con a nosotros, dice: sí, porque quería entregar el petróleo, te venden todo un verso. Y a Perón lo derrocan porque Perón negocia con la California y nosotros podíamos tener el autoabastecimiento petrolero o el abastecimiento energético. Y entonces decían que era una traición negociar con la California. Pero se olvidan de decirte que meses antes Perón había sacado una ley de inversiones y que no permitía el giro de los dividendos hacia el exterior, sino que las ganancias de las empresas que venían a invertir deberían ser reinvertidas en la Argentina. Eso no te lo cuentan. No, dijiste hace un rato, en el párrafo anterior que estabas comentando, y yo con mi cabeza te estoy asintiendo, que era verdad que dijiste: quieren hacer la historia del 76 en adelante, porque realmente es lo que están haciendo. Sí, es lo que están haciendo. Por eso no existe nada de lo que dijo Perón, de lo que hizo. O fíjate que
Perón era un sabio, era un... Yo no sé, estoy enamorado, muchos me dicen, vos sos la viuda de Perón. No, yo soy un hombre que se enamoró de Perón por todo lo que hizo por mi pueblo y por mi patria. Como amo profundamente mi patria y también amo a mi pueblo, yo amo lo que Perón hizo por todos nosotros. No, fíjate bueno, que están queriendo no encuentran cómo volver a hacer las escuelas de formación técnica. Vos fijate lo que están pero si vos es tremendo, tremendo. Yo laburé en Segua, ¿no? Yo Sí. laburé en Segua. Yo tenía muchachos compañeros que eran excelentes soldadores, pero eximios soldaderos. Hoy no encontrás un tipo que te haga una soldadura sin costura. No hay. Lo van a buscar, ya tiene 78 años. ¿Qué día laburaba? Me dice. Está loco esto. Pero, ¿vos sabés lo que es soldar sin costura? Bueno, y nosotros teníamos gente especializada. Por eso los grandes problemas que tienen las empresas hoy. De conseguir gente, técnicos, que sepan lo que hacen. Muchas veces te mandan a reparar las líneas, que los empalmen, las cosas que tienen que hacer para que no haya corte de luz. Y mandan gente que le están dando 2 mangos con 50, las empresas contratistas, y que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y por ahí hacen barbaridades que después te duran un mes para darte la luz, porque te hacen los cables. Sí. Son cables que van refrigerados con aceite por dentro, y donde vos haces un empalme mal o donde esos cables se pinchan, se funden, y después no tenés que cambiar 1 metro o 2 metros de cable. Claro. Tenés que cambiar a lo mejor un tendido de 6, 7, 8, 10 cuadras según lo que haya sido el corto que ha tenido cuando se ha fundido el cable, ¿viste? Los otros días estábamos conversando también con un conocido tuyo, Julio González Infram, el tema de la marina mercante. Sí. Estábamos hablando del tema la hidrovía argentina la explota Paraguay. Y nosotros teníamos la segunda flota, la primer flota. Wow. Estamos hablando de la marina, la flota fluvial argentina. En la época de Perón hay un libro extraordinario que esto no lo puede desmentir nadie. El libro está, y está hecho en la época del 46 al 50, lo que era la Argentina de Perón. Se llama la Nación Argentina Justa, Libre y Soberana. Es un libraco que tiene, no sé si 700, 800 hojas. Y ahí está toda la obra de Perón. La primer flota fluvial de América, era la flota fluvial argentina. Hoy nosotros dragamos para que el negocio lo hagan los paraguayos. Eso es lo que estábamos hablando, justamente de eso. Y bueno, en referencia a las Fran, en referencia, Julito, claro. Julito es un hombre que de eso sabe muchísimo y que a su vez es uno de los principales defensores. Y vos fijate que todos los gobiernos le mueven la cola, sí, pero ninguno hace un carajo. Sí, estamos hablando justamente de eso estamos hablando. Por eso, porque acá, mira, tenemos que tener en claro que nuestros gobernantes son gerenciadores de los dueños de Argentina. Y los dueños de Argentina ya no están acá. Están en la casa matriz, que son las grandes multinacionales que se han apoderado de los resortes del poder y compran gerenciadores a los cuales ponen en el gobierno para que ellos sigan llevándose el oro gratis, el litio gratis, las cosechas gratis. Y nosotros cada día somos más pobres y tenemos más hambre. Y ellos engordan como la sanguijuela chupándonos la sangre. Y como el cuidado no produce, le es un costo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eliminar al jubilado. Y este genocidio lo vienen aplicando desde hace bastante tiempo. Esto es lo que hay que entender. Si no somos libres, jamás, como decía Perón, la democracia no significa la acción del voto. Esto lo dice Perón en un discurso, no lo inventé yo. Dice... El hombre que no es libre, dice, no significa la acción del voto. El hombre que no es libre jamás podrá elegir libremente a sus gobernantes. Va a optar como un condenado a muerte
va a poder elegir el árbol, optar por el árbol del cual va a pender sus últimos momentos de vida. Es decir, te está diciendo, vos tenés que elegir o a este, o a este, o a este, pero elijas cuál elijas, terminas colgado. Y hoy, fíjate a dónde va a hablar por el tema de la deuda, que está renegociando Alberto Fernández. Fíjate con quiénes se va a encontrar para hablar sobre la deuda. Con los dueños, con los dueños de la Argentina. Con los dueños de la Argentina. Se va a reunir, ¿cómo se llama esta organización de comercio? Bueno, no me acuerdo del nombre. Y se va a reunir ahí. Y esa gente viene todos los años a la Argentina y se reúne con todos los políticos de todos los grupos. Y de allí sale el futuro presidente. Rubén, te digo, para mí es vamos a seguir hablando, a ver si podemos tomarnos cuando se pueda un café, un té, y conversemos, a ver si hacemos una columna toda la semana, porque vos sabés la inmensa necesidad que tienen nuestros jóvenes de escuchar lo que vos estás contando. ¿Sabes que nadie lo cuenta? Y mira, podemos hablar horas y horas sobre todo esto, porque no quiero decir que soy un maestro, porque no soy nada, soy un simple ciudadano. Y peronista a muerte, a rabiar. Pero aprendí muchísimo del Perón. Tuve la suerte de estar al lado de él. Tuve la suerte de haber sido elegido por él en su momento para ser secretario general de la rama Juventud, cuando él la congela después. Y me dijo, te salvé la vida, gringo. ¿Por qué te decía gringo a mí? Te salvé la vida, gringo. Vos no sos para ahora, sos para más adelante. Entonces yo aprendí muchísimo de él, muchísimo. Y todo lo que yo te voy a contar y todo lo que yo te voy a decir va a estar basado siempre en lo que Perón me enseñó. Perón decía, todo lo que yo te dije con respecto a esta reunión que va a tener Fernández, lo vas a comprobar. Y yo no sé si no hace esta reunión como para fortalecerse él, arreglar la deuda que ya la debe tener arreglada y mostrar a las giles, que somos nosotros, de que él les ganó, le torció el brazo. Y entonces nosotros contentos, ¿viste? Nos defendió, pero la deuda la van a tener que pagar. Y así directamente, porque me faltó en el tema deuda decirte que cuando se declaró el default en 2001, el default se declaró para los giles. ¿Quiénes fueron los giles? Italianos, alemanes, franceses, japoneses. Que los bancos, los verdaderos estafadores, le hicieron invertir en bonos argentinos con unas tasas de interés que eran impagables. Y después, a todos aquellos empresarios que las obras se las pagaban en bonos, a los que habían hecho juicio al Estado porque durante la época militar les pagaban mal, le pagaban con bonos, llenaron de bonos todo el país. Y un día para otro declaran el default y toda esa gente que recibió los bonos le dieron los papeles al 2030 y pico, papeles que y los recagaron a todos. Ahora, ¿qué garantizaron en el Congreso de la Nación? Garantizaron el pago total a los organismos multilaterales de crédito. ¿Y quiénes eran los organismos multilaterales de crédito? Banco Mundial, FMI, Club de París, Banco Internacional de Desarrollo. Todos los organismos esos recibieron toda la deuda, que era la deuda que habían creado el proceso. Pagaron lo ilícito y cagaron lo lícito. Y es lo mismo que están haciendo ahora. Exactamente, te iba a decir al fondo le garantizaron pagar hasta el último mango. Pero a los que compraron los bonos como inversión, a los que... ahí. Y fíjate hasta dónde está la perversidad del Congreso de la Nación de ese momento, que declaran el default. ¿Y qué hacen? Algo que Isabel Martínez de Perón
hace una ley de subversión económica. Con esa ley tendrían que haber ido presos todos los banqueros, todos, ninguno en libertad, todos los banqueros. Tendrían que haber ido presos con esa ley. ¿Qué hicieron el Congreso? Derogaron la ley de subversión económica para así poder después negociar la deuda, hacer la estafa y que no hubiera nadie preso. Y si yo miento, busca la historia. Fíjate si no derogaron la ley de subversión económica que había hecho Isabel Perón, que con esa ley tenían que haber ido todos presos. Rubén, te agradezco el tiempo y la semana que viene te llamo y seguimos hablando de Perón y de nuestros mayores. Mira, te quiero decir una cosa, porque al final de los jubilados no... No, pero fue riquísimo. No dije nada. ¿Cómo que no? Estás hablando de Perón y los jubilados, para Perón era sagrado. El congelamiento de la movilidad, es decir, que el no cumplir con la movilidad es una flagrante violación a la Constitución Nacional, del artículo 14 bis, que es una garantía constitucional, del artículo 28 de la Constitución Nacional, del artículo 75 por parte del Congreso de la Nación, porque ellos tienen la obligación de legislar para la dignidad, el bienestar y todo compromiso asumido ante los organismos internacionales por parte del Estado argentino en cumplimiento de los derechos humanos de la ancianidad. Quiere decir que viola todo lo que vos consideres violatorio, y encima de eso, los que dieron y otorgaron el poder, la suma del poder al presidente para que actuara de esta manera, que son los legisladores, todos son pasibles de ser condenados por el artículo 29 de la Constitución Nacional de infames traidores a la patria. Después, con más tiempo, te voy a explicar constitucionalmente por qué te digo todo esto y con la Constitución en mis manos. Dale, la semana que viene hacemos el programa de la hora entera en referencia al tema de los jubilados y te explayás con todo lo que sabes. Dale, un abrazo enorme. Así pasó un programa más de La Hora de la Gente. Programa pensado y realizado por gente de trabajo. Conducción y producción general, Oscar Ovejero. Hasta la semana que viene.